Bueno, mis niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. En este momento les voy a explicar la guía 3 del área de español para el grado 605. Entonces, ustedes lo que están viendo en la pantalla es la guía que ustedes van a recibir. Lo primero son simplemente datos básicos de la guía, de cómo va la guía. Esta guía se va a tener que entregar el 29 de mayo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, viernes 29 de mayo. ¿Qué tiene que ver esto o qué tienen que hacer esto? ¿Qué tienen que hacer ustedes con él? El tema de esta guía es el texto informativo. ¿Qué es el texto informativo? ¿Cuáles son las características del texto informativo? ¿Cómo funcionan las características del texto informativo? Entonces, en la guía vas a encontrar texto informativo, el concepto y las características. Para los que puedan, y vuelvo digo, para los que puedan, para los que quieran, no es necesario. Les voy a dejar este enlace de este pequeño video que nos está hablando del texto informativo y la noticia. Entonces allí te van diciendo qué es el texto informativo, qué es una noticia, cuáles son las características, por si te queda alguna duda. Pero si no lo puedes ver o si no es, o si tú no lo quieres ver, con la guía es más que suficiente. En la guía lo que estamos dando es todos los conceptos que tiene el texto informativo. Entonces, aquí te está diciendo que los textos informativos se clasifican en 3 grupos. ¿Qué tienes que hacer tú? Leer. Leer muy bien esta guía porque para desarrollar esta guía toda la información está dentro de todo este trabajo de conceptualización. Entonces está diciendo que el texto informativo tiene varias clasificaciones, científicos, periodísticos, te está diciendo qué son esos textos informativos y te está dando un ejemplo. ¿Sí? Aquí te están dando, mejor dicho, las características y te están dando el ejemplo. ¿Cuáles son los técnicos? Aquí te dicen dónde se encuentran los textos informativos. Entonces ahí te está diciendo cuáles son los, digamos que los ejemplos de esos textos informativos. Los encuentras en revistas, en tarjetas, en circulares, en informes. Y aquí te van a hablar de las noticias. ¿Qué es una noticia? ¿Qué es ejemplo de una noticia? ¿Cuáles son los elementos de una noticia? Vuelvo y te digo, necesitas leerlo. Ahora, aquí te dan un ejemplo. El ébola es una epidemia mundial, ¿no? Eso es, digamos que, lo que te está diciendo el encabezado, que te está diciendo que tienes que hacer. Te está dando el tema es este. Los elementos, el título, ya lo tienes acá arriba. Te está diciendo que es un sumario o copete y tienes que leerlo para entenderlo. ¿Cuál es la entrada? ¿Cómo empieza la noticia? ¿Cuál es el cuerpo del texto? ¿Cómo remata? ¿Sí? El cuerpo del texto, por ejemplo, son cuántos párrafos tiene. La entrada es con qué inicia. El remate es cómo termina el texto. El problema tratado, ¿sí? ¿Qué es? Si necesitas, si te piden resumir un tema, resumir lo que tú de alguna manera leíste, entonces el problema tratado es este. ¿Y qué tipo de texto informativo? Entonces tú tienes que mirar qué tipo de texto es. Entonces, este es un ejemplo que te explica cómo es el trabajo. Aquí te están diciendo que es un informe, que ya es otro tema. ¿Cuáles son las características del informe? Y te están dando un ejemplo de un informe. Hasta aquí, todo esto es simplemente para leer. Ahí ahí vas a encontrar los conceptos, allí vas a encontrar todo lo que necesitas para desarrollar la guía, no necesitas otra cosa. Si ya quieres averiguar por otro lado, no te preocupes, puedes hacerlo. Pero por lo que está en la guía tienes más que suficiente para poder trabajar. Aquí ya vienen las actividades.
Revisa las características del ejemplo del informe de la gripe aviar. ¿Qué quiere decir? Que es el que te están pidiendo. Entonces, ahí te preguntan, ¿cuáles son los procedimientos utilizados? Tienes que leer esto y ahí tú vas a saber qué procedimientos se están utilizando. Ese objetivo no solamente es decir sí o no, sino sencillamente sí y por qué es objetivo. ¿Por qué crees que es objetivo? ¿Mm? Para escribir, mira, solamente tienes que poner el cursor sobre la pantalla y ahí puedes empezar a trabajar. ¿Listo? Su finalidad es informar. Tú dices sí es informar por tal cosa o no, no es informar porque pasa esto o porque dice esto. ¿Es claro? Tú tienes que decir si es claro este texto o no es claro y por qué sí o no es claro. Contiene fecha, título y cuerpo. Entonces tú tienes que mirar aquí si esto tiene fecha, título, cuerpo, ¿sí? Si cumple con eso y decir sí o no. Aquí te piden seleccione falso o verdadero. Tienes que leer estos enunciados y decir si son falsos o verdaderos. Los artículos de enciclopedias y folletos son textos informativos, entonces tú vas a la guía y revisas en qué punto dice que eso es un texto informativo y tú respondes si sí o no es un texto informativo. Una de las características de los textos informativos es su subjetividad, entonces tú pones falso, verdadero, tú simplemente lo que tienes que poner ahí es la X según lo que corresponda. La tercera, teniendo en cuenta la pandemia que vivimos, el COVID-19, llena el cuadro y destaca los aspectos. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es el coronavirus o COVID-19. El título lo tienes que poner tú. El sumario copete quiere decir cómo inicia. ¿Cómo iniciarías tú un texto? La entrada es la forma en la que inicias el cuerpo de texto, cuántos párrafos tendría y cómo terminaría. ¿Cuál sería el problema que tú tratarías? ¿Y qué tipo de texto informativo vas a hacer? Si vas a hacer un artículo, si vas a hacer una noticia. La idea es que tú hagas este ejemplo de texto, lo hagas tú bajo tu inventiva. ¿Cómo sabes qué hacer acá? Pues sencillo, vas aquí y a partir de este ejemplo elaboras lo mismo, pero con el COVID-19. Es como si tú fueras a escribir un tipo de texto. Tú tienes que mirar a ver qué texto quieres hacer. ¿Quieres una noticia, un artículo? Pues depende de ti. Pero eres tú el que tiene que mirar qué pone acá y cómo cuadra esto. Esto lo tienes que hacer o lo puedes hacer viendo este. No es que tengas que copiar este. Eres tú mismo el que tiene que hacer un ejemplo con el COVID-19. ¿Listo? Y esta es la última, que es la única que te toca buscar. Clasificación periodístico. ¿Qué quiere decir? Usted busca qué es un texto informativo periodístico y mira primero cuál es la clasificación, cuál es el concepto y nos da un ejemplo de cada una de las clasificaciones del texto periodístico. Por ejemplo, hay textos periodísticos que se llaman noticia, hay textos periodísticos que se llaman artículos, hay textos periodísticos que son editoriales. Entonces, tienes que buscar esa clasificación, dar el concepto de esas clasificaciones y los ejemplos de cada una de ellas, las que encuentres. Es el único que tienes que buscar por fuera. Y esa es toda la guía. Entonces, se ve larga, pero es porque nosotros lo que hicimos fue ponerte la mayoría de conceptos para poder desarrollarla aquí. Lo único que tienes que buscar por fuera de esta guía es esto. No más. Recuerda que esta guía es para entregar el 29 de mayo. Entonces, espero que la puedas hacer y la puedas desarrollar igual cuando nos veamos en clase, cuando vaya a hacer la clase. Ustedes, por favor, tengan
de alguna manera muy claras las preguntas que me quieren hacer con respecto a la guía. Nos estamos viendo, chicos, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por escuchar y hasta luego.